Estandartes de Grifonía capítulo 8, Fundamentos del futuro. El repentino empujón del carro en el que estaba encima hizo que mi lápiz de carboncillo saliera volando de mis garras y cayera al camino de tierra de abajo. Murmuré una maldición por lo bajo y salté del carro detrás de él para poder continuar con mis bocetos. El papel que había requisado de mi habitación en el castillo ya estaba teniendo un buen uso. La tiza y la pizarra eran excelentes para cualquier cosa temporal que necesitara escribirse, pero el papel era más liviano y más fácil de almacenar en comparación con las otras opciones disponibles para mí. Perfecto para algo más permanente, como el diseño del sistema de engranajes que estaría en el corazón de mi molino. La creación de la primera pieza de maquinaria motorizada en el pueblo no sería barata. Además de los materiales necesarios para construir el edificio real, los componentes del interior tendrían que fabricarse con mucho cuidado para que encajaran correctamente. Sin acceso a mecanizado de precisión, ese sería un proceso lento y delicado por parte de los mejores carpinteros del pueblo. Los engranajes tendrían que ser de madera, similar a los diseños romanos, ya que en la actualidad no teníamos la capacidad de fabricación para trabajar grandes piezas de metal. Al menos habría que cuidar la muela, ya que simplemente podríamos reutilizarla del antiguo molino manual. Aparentemente, la gran innovación que estaba trayendo era que iba por un diseño de rueda overshot. Aportando energía adicional al artilugio con el poder de la gravedad, esta rueda podría manejar incluso los granos más duros y crear una harina fina y agradable. Si bien no es exclusivo del diseño del overshot, un molino motorizado también trituraría de manera más uniforme, con el agua constante pasando a través de la rueda e impulsando la piedra. Hablando con los demás, parecía que el diseño del overshot era un poco raro en la región. La variante más común utilizada fue la rueda inferior. Un buen diseño, fácil y sencillo de crear sin tener que pensar en cómo mover el agua por encima de la rueda para impulsarla. Si Blackwood estuviera ubicado en una tierra más plana, podría haberlo hecho yo mismo. Pero cuando estaba inspeccionando las orillas del río la mañana antes de partir, encontré un punto donde el río se dividía en dos gracias a una enorme roca de granito, y un lado caía en una pequeña cascada antes de volver a unirse al río principal. La altura de la caída fue suficiente para que sentí que podía encajar el molino en el paisaje allí con bastante facilidad. Se necesitaría un poco de excavación para crear el canal, pero nada que pareciera demasiado desafiante. En cualquier caso, ahora tenía acceso a la mano de obra necesaria para comenzar la construcción en serio. Si bien solo habíamos llevado media docena de grifos en el viaje al norte, se nos unieron otros 20 grifos. Eso ya iba a ser un aumento sustancial para la población de Blackwood solo desde el primer grupo de colonos. Si eso fuera una indicación, entonces Blackwood se dispararía como una mala hierba en solo unos meses. El día antes de salir de la ciudad, ya habíamos logrado duplicar nuestro número con algunos trabajadores dispuestos a intentarlo en el campo, trabajando en la cantera de pizarra. Con la cantidad de nuevas construcciones que se estaban llevando a cabo fuera de las murallas de la ciudad, no había muchos grifos con una buena espalda que estuvieran sin trabajo. Pero la oportunidad de salir de la ciudad y llegar a algún lugar en el que pudiera volar libremente era una opción tentadora para el grupo con el que habíamos hablado, y con una garra de plata, los convencimos de que le dieran una oportunidad a Blackwood. Aparentemente, teníamos que habernos molestado con el pago bastante considerable, ya que pronto se nos acercó otro grupo que buscaba dejar atrás la ciudad. Habían oído decir a uno de los pregoneros de la ciudad que Blackwood estaba buscando grifos buenos y trabajadores para expandir nuestra aldea. Algunas familias jóvenes habían decidido que valía la pena probar el campo en lugar de esperar en la ciudad abarrotada y darle una oportunidad a la vida de un granjero. El hecho de que un pregonero, que normalmente formaba parte de la administración cívica, estaba difundiendo la noticia era algo a tener en cuenta. Un grifo en lo alto de la ciudad se estaba tomando el tiempo para asegurarse de que Blackwood creciera. Tenía una suposición bastante decente sobre quién podría ser, pero eso era algo sobre lo que podría reflexionar más tarde. No iba a ir a mirarle la boca a un caballo regalado en este momento. Aunque supuse que era un giro extraño de la frase para usar en este mundo. Yo no había visto un solo caballo todavía. Mientras reflexionaba sobre la presencia o ausencia de equinos, finalmente vimos casa. Las tenues estelas de humo que se elevaban desde la cima de la colina sobre la que descansaba Blackwood eran un espectáculo agradable de ver después de los largos días en la carretera. El pueblo estaba relativamente tranquilo a la luz del atardecer, y se sentó cómodo y acogedor frente a nosotros. Pronto esa colección de edificios de madera se convertiría en un centro de actividad a medida que surgía una nueva ciudad en el sur.
Uno de los pedazos de papel que había liberado de mi habitación de invitados se convertiría en el nuevo mapa de Blackwood. También podría hacerlo un poco más preciso que la mayoría de los mapas de la época medieval. Ser capaz de obtener una vista de pájaro fue de gran ayuda en ese sentido. Esbozando el contorno del pueblo y los campos actuales, nos movimos para acomodar a los recién llegados. Los nuevos aldeanos podrían vivir en tiendas de campaña y con familias dispuestas a albergarlos durante un tiempo, pero necesitamos comenzar la construcción de viviendas adecuadas para todos lo antes posible. Ya se estaba acercando a la mitad del verano, y el próximo invierno sería duro. Todos los grifos necesitarían un techo adecuado sobre sus cabezas para la primera nevada, y eso significaba que había que construir mucho. Tenernos a todos apretados en las mismas pocas casas sería inmensamente incómodo, si es que posible, dependiendo de cuántos grifos llegaran en los próximos meses. Y luego estaba el riesgo de enfermedad con tantos apiñados como ratas. Felian podía hacer mucho con su habilidad, pero dudé que incluso él pudiera hacerse cargo de 100 pacientes al mismo tiempo. Eso solo nos dejó con la elección de un lugar para las nuevas casas. Había poco espacio en la cima de la colina para construir hacia el exterior en este momento. Blackwood estaba construido muy juntos, y los campos prácticamente comenzaban justo afuera de la puerta. No podíamos romper nuestro salvavidas agrícola exactamente por un capricho. En cambio, las nuevas casas tendrían que construirse más allá del borde de los campos. Finalmente se decidió colocarlos en el borde de los campos entre el antiguo pueblo y el río. La tierra era relativamente plana allí, y el bosque incluso tenía algunos claros naturales para que nos fuera más fácil cortar el resto. Mientras decidíamos la ubicación de la construcción, también fue un buen momento para planificar el diseño general de la nueva ciudad. Los peligros que supusieron la construcción de aldeas de grifos como anillos defensivos habían pasado en su mayor parte, y podíamos trabajar con un diseño más parecido a una cuadrícula. Los lotes se hicieron con espacio suficiente para que cupiera tanto la casa como cualquier otra cosa que se construyera en ellos. Lo más probable es que se trate de expansiones realizadas por los propios residentes o de jardines o cooperativas suplementarios para su consumo de alimentos. Se podían trazar lotes en la tierra, con tramos de cuerda tirados y enseñados para garantizar que tuviéramos líneas rectas y que todos obtuviéramos la misma cantidad de espacio. Unas pocas líneas de piedras para marcar los lotes con mayor claridad, y pudimos ver cómo la expansión del pueblo tomaba forma desde el aire. La construcción de viviendas estaría mayormente estandarizada, al menos en el principio del diseño. Sin medidas de precisión, difícilmente podría esperar que pudiéramos hacer algo realmente modular, pero si estuviéramos construyendo exactamente la misma casa una y otra vez, podríamos acelerar las cosas y tener un nuevo vecindario en solo unos meses. Dividido en 2 habitaciones en el medio, el diseño era simple que podíamos construir fácilmente, solo 2 cuadrados pegados. Rápido de construir y rápido de aprender. Tomé la iniciativa en la organización de la construcción de las nuevas casas, ayudado inmensamente por aquellos con experiencia en la construcción en la creación de una estructura básica que se mantendría firme en los años venideros. Mientras se hacía eso, el equipo de la mina comenzó a abrir un camino hacia el depósito de pizarra bajo la dirección de Cynthia. Las tejas de madera eran lo suficientemente buenas para los techos, pero la pizarra no solo no se pudriría como la paja o la madera, sino que era mucho más impermeable. El peso podría haber terminado siendo un problema, pero algunas vigas fuertes en el marco de madera mantendrían la construcción lo suficientemente estable. Terminó siendo un desafío encontrar suficientes herramientas para todos los grifos. Los recién llegados trajeron gran parte de lo básico con ellos, pero había una diferencia entre un hacha utilizada para cortar leña y un hacha adecuada para talar un árbol. Las herramientas que teníamos estaban en uso todas las horas del día, y Hilda estaba completamente sumergida en su forja trabajando sin parar para tratar de arreglar lo que se rompiera. Cuando tenía tiempo libre, se dedicaba directamente a forjar nuevas hachas para satisfacer las demandas de la industria de la construcción. Al menos ella había reparado todas las horquillas durante la duración de nuestro viaje, por lo que no teníamos que preocuparnos por luchar durante la cosecha. La mayoría de los recién llegados estaban en el bosque día tras día. La cantidad de árboles que necesitaríamos talar para construir todo fue asombrosa. A medida que más y más de los pesados pinos y robles fueron sacados del bosque, observé cómo el bosque se aclaraba. Cada cuerda en la que podíamos poner nuestras garras se usaba para arrastrar la plétora de troncos de regreso al sitio de construcción.
Ordenados por especies, espesores y alturas, los carpinteros comenzaron seleccionando la futura ubicación que cada uno de ellos figuraría en las casas terminadas y comenzando en su obra. Deseaba que tuviéramos algunos carpinteros más para ayudar en eso, pero la mayoría de los inmigrantes que se unieron a nosotros eran trabajadores jóvenes no calificados. Vieron la agricultura aquí en el campo como su mejor oportunidad para una vida mejor en lugar de competir por las obras en la ciudad, y en ese momento tenían relativamente poco que ofrecer además de su ética de trabajo dedicada. Un buen rasgo para ver sin duda, y esperaba que aprendieran a ser excelentes granjeros en los años venideros. El terreno real que necesitábamos despejar también estaba siendo tallado y, al final de la primera semana, el primer lote estaba listo para comenzar la construcción de la casa. El marco de madera se elevó en el aire y se mantuvo firme mientras se golpeaba contra el suelo, anclándolo a la tierra. Nunca antes había asistido a una ceremonia de levantamiento de un granero, pero imaginé que la sensación de orgullo que sentí al ver cómo se construían los cimientos de nuestro futuro frente a mis ojos sería reflejada por cualquier familia de granjeros. Unas pocas semanas de trabajo constante después de que se levantara el primer marco, otro grupo de grifos fue avistado bajando a Blackwood. Unas pocas docenas más de inmigrantes aquí listos para experimentar la vida en el campo del sur. Hablé brevemente con su orador elegido, tras lo cual me enteré de que estos grifos fueron los primeros en llegar de los municipios del oeste. Habían hecho el largo viaje una vez que escucharon la noticia de que había un trabajo seguro y satisfactorio aquí abajo. Supuestamente, Loreon había sido amable con ellos, pero la ciudad de Basterpeak era casi tan estrecha como Grifenheim, y ahora tenía muchas menos llanuras circundantes para crecer. La completa falta de espacio fue lo que los había llevado a buscar un lugar donde sus polluelos tuvieran suficiente espacio para respirar. Originalmente tenían la intención de asentarse en algún lugar de su territorio, pero habían escuchado el llamado de León para que los grifones occidentales se mudaran al sur, por lo que vinieron a pedido de su señor. De hecho, no tenían más que palabras amables para su señor jurado y sus constantes esfuerzos para erradicar a los monstruos de sus tierras. Levanté un poco una ceja ante la forma en que se pusieron poéticos sobre él. Al mudarme aquí, ¿no se suponía que ahora yo sería su señor juramentado? Supuse que realmente no importaba. Los de Grifenheim también se referían a Silas como su señor y lo alababan a menudo, así que tal vez eso era algo que cambiaría con el tiempo. Ciertamente no iba a tratar de presionar el tema sobre algunos fragmentos de conversación. Los recién llegados occidentales se adaptaron fácilmente al ritmo que se había establecido en las últimas semanas y demostraron ser trabajadores extremadamente dedicados al igual que los demás. Me alegré de ver que hasta ahora estaba atrayendo gente buena y honesta al pueblo. Eso no quería decir que no hubiera ningún punto de fricción que hubiera comenzado a surgir. Inicialmente, me preocupaba un poco lo que significaba que básicamente estábamos construyendo una segunda aldea y que habría una división entre los antiguos aldeanos y los nuevos colonos. Pero por el momento eso no parecía que fuera a ser un problema. Los recién llegados estaban más preocupados unos por otros que por nosotros. La división entre los dos grupos no era un gran abismo, ambos eran grifos cortados de la misma cultura, por supuesto, pero estaba presente. Pequeñas cosas, pequeñas diferencias en la forma en que se comportaban y la fuerte lealtad a sus ciudades de origen se frotaban entre sí. Aparentemente, las rivalidades de la nobleza se habían filtrado un poco en los pueblos insulares de todo el reino, y la disputa que escuché por primera vez cuando me avergoncé en la corte era más profunda de lo que pensaba. Los esfuerzos de los viejos aldeanos estaban haciendo mucho para mantener la paz y, al final del día, se llevaban bastante bien. Esperaba que cualquier problema se limitara a unos pocos insultos o pequeñas quejas. En privado, solo esperaba que tuviéramos suficientes casas para todos cuando llegara el invierno. La construcción iba bien en este momento, y parecía muy posible de lograr. Pero eso vino con el costo de que Nogrif tuviera tiempo libre en la noche para relajarse. Nuestras demandas de vivienda acababan de duplicarse y, a pesar de tener aún más mano de obra, tendríamos que trabajar casi el doble para igualarla. Hubo algunas quejas sobre la carga de trabajo, pero la mayoría entendía la situación en la que nos encontrábamos. El pueblo ya empezaba a parecerse más a un campamento de construcción que a un pueblo. La cantidad de tiendas de campaña y grifos que teníamos viviendo en sus carros era considerable, y no eran las condiciones de vida más cómodas. Tenía la sensación de que estaba provocando muchas de las quejas, más una expresión de incomodidad que quejas reales sobre cómo estaba dirigiendo la construcción.
Los beneficios de una cama suave y un techo resistente eran algo que cualquiera extrañaría mucho, y tendría que pasar al menos otro mes antes de que pudiéramos esperar ver la primera casa terminada. Mientras trabajábamos, me preguntaba qué podía pedir razonablemente a mis aldeanos como señor. ¿Cuáles eran exactamente los límites de los poderes que tenía sobre ellos? No existía el sistema fiscal habitual de la era moderna en el que confiar, y la mayor parte del valor provenía de la provisión de bienes básicos. Basado en el nivel tecnológico relativo, pensé que un sistema Corvée habría estado en las ciudades. Les había preguntado lo más discretamente que pude sobre el tema y me enteré de que aparentemente la respuesta era una mezcla de sí y no. Se esperaba que contribuyeran con su tiempo a cualquier proyecto o reparación importante que la ciudad estuviera realizando bajo las órdenes de su señor, pero tales eventos no eran lo suficientemente consistentes como para ser un impuesto anual. En cambio, era más bien lo que la ciudad necesitaba hacer lo antes posible para mantenerse a salvo. De lo contrario, simplemente se esperaba que pagaran una cierta cantidad al final de cada temporada de cosecha en monedas o bienes según su profesión. La construcción de la vivienda no iba a generar ninguna queja, ya que si bien no era algo parecido a reparar las murallas de la ciudad, era un proyecto fundamental para la seguridad del pueblo. Y aparentemente, había cierto atractivo en construir una casa en el clima cálido del campo para comenzar una nueva vida. Sin embargo, para proyectos futuros, aquellos que trabajan en la mayoría de los proyectos de construcción esperarían recibir una compensación de alguna manera por sus esfuerzos. Las finanzas probablemente terminarían como un cuello de botella constante para mí en el futuro. Si bien las provisiones a menudo se incluían como parte del salario de cualquier trabajador, también esperaban recibir algunos cobres para pagar el resto de los artículos que necesitaban. Tal vez en un futuro inmediato podamos organizar algunos días de mercado para el pueblo. Además de los impuestos potenciales que podríamos recaudar de las tarifas de los puestos, fomentar el comercio les daría a los aldeanos algo en lo que gastar su dinero. Tal como estaba, Blackwood operaba fuertemente en el sistema de trueque. El tipo de comunidad muy unida que hizo posible tal arreglo se iba a deteriorar a medida que aumentaba la población. Cuando se trataba de eso, la moneda era una forma eficiente de organizar el intercambio de bienes. Algo en lo que todos pudieran estar de acuerdo sobre su valor colectivo hizo posible organizar economías a gran escala. El trueque estaba bien para un pueblo que en su mayoría se dedicaba a la agricultura de subsistencia, pero tendría que cambiar a medida que el pueblo creciera. A medida que los esqueletos de filas de casas cada vez más uniformes aparecían en los campos, parecía que la economía de la aldea a la que estaban acostumbrados la mayoría de mis grifos se desvanecería más temprano que tarde. El mundo estaba despertando, y nosotros nos estábamos levantando sobre los faldones de la misma. Mientras nuestros esfuerzos para resolver el problema de la vivienda avanzaban, Gunther se acercó a mí con otro problema que generó una preocupación mucho mayor para todos nosotros. Por mucho que pudiéramos albergar a todos los que llegaban si mantuviéramos el ritmo exigente, la comida podría convertirse en nuestra perdición. No esperaba que aparecieran tantos malditamente tan rápido. Gunther lanzó una mirada fulminante sobre la ciudad de tiendas de campaña que había aparecido alrededor del lugar de trabajo. Cultivamos una buena cosecha aquí, sin duda. Somos buenos agricultores y vendemos el grano extra para pagar todo lo demás que necesitamos. Pero nuestros campos apenas producirán lo suficiente para alimentar a este nuevo grupo durante el invierno. Y eso es con la recolección y la caza habituales para mantener los estómagos llenos. Pero si tantos aparecieron tan rápido, tendremos que pensar en algo más para alimentarnos cuando aparezca el resto. Gunther planteó un buen punto. Porque a pesar de todo, la mayor parte de la vida medieval giraba en torno a la producción de alimentos para alimentar a todos. El enorme aumento de la población este verano no se produjo con el mismo aumento de la producción. Más bocas, más problemas. ¿Y no hay forma de que podamos hacer que trabajen en los campos? Pregunté, a lo que Gunther negó con la cabeza. No saben nada sobre la agricultura, y simplemente se interpondrían en el camino o incluso matarían algunas plantas. E incluso si lo hiciéramos, no irán a poner más semillas en los campos. De todos modos, es casi la mitad del verano. Y cualquier nueva tierra de cultivo que limpiamos tampoco nos servirá de nada. Demasiado tarde en el año para plantarla. Eso fue desafortunado por decirlo menos. La comida no era algo que pudiera posponerse para más tarde como tantas otras cosas. La producción de alimentos no era algo que pudiera iniciarse y detenerse por capricho. Habría que tomar medidas ahora si esperábamos pasar el invierno ilesos.
Sin embargo, al menos había formas de traer más alimentos además de los que podíamos producir aquí en Blackwood. Las otras aldeas en el área probablemente desconocían por completo nuestro cambio de estado y el hecho de que ahora nos estábamos convirtiendo en un importador de alimentos. Los senderos que nos conectaban ya eran menos un sendero y más una guía de la dirección general en la que se suponía que debías dirigirte. Nunca había habido un contacto extenso entre nosotros, pero ahora era nuestra mejor apuesta para asegurar nuestras futuras reservas de alimentos. Sin embargo, primero tendríamos que averiguar qué podríamos ofrecerles a cambio de su exceso de cosecha. Las mejores ideas que se nos ocurrieron fueron el molino y la milicia. El problema era que con todo lo demás que se estaba construyendo, el molino probablemente terminaría construyéndose durante el invierno. No es algo que podamos ofrecer este año. Los arreglos de seguridad, por el contrario, eran algo que sería mucho más fácil de arreglar para nosotros. Si bien habíamos vendido gran parte de las piezas de equipo más caras, todavía teníamos un buen stock restante de armamentos que superaba lo que probablemente habían almacenado las otras aldeas. Se envían algunas patrullas para asegurar los bosques inmediatos, y al menos tendríamos una red de seguridad decente a nuestro alrededor y las aldeas con las que llegamos a un acuerdo. Además, las preocupaciones de seguridad ya comenzaban a morderme la mente. Estaba dispuesto a apostar que lo que sea que había matado al grifo cuya espada tenía en mi cintura todavía estaba por ahí en alguna parte. Y con nosotros dirigiéndonos hacia el bosque en todas las direcciones en mayor número, me preocupaba que alguien fuera atacado, especialmente con personas que no estaban acostumbradas a los peligros y sin las habilidades de supervivencia que tenían los viejos aldeanos. Si algo podía hacerse cargo de un luchador habilidoso, no estaba dispuesto a apostar por unos grifones que habían vivido su vida detrás de las murallas de la ciudad y nunca habían visto un monstruo en carne y hueso en su vida. Bueno, la mayoría de ellos. Aparentemente, uno de los inmigrantes de Grifenheim había trabajado como guardia de caravanas por un tiempo y fue de gran ayuda para explicarme la diferencia entre un demonio y un monstruo. Un monstruo era solo un animal excepcionalmente violento y mágico cuando se trataba de eso. No se parecían en nada a una criatura mundana, por un valor dado de mundano. Eran un gran peligro para cualquier grifo con el que se cruzaran, pero aún formaban parte del mundo natural a pesar de todo. Los demonios eran diferentes. Mientras que los monstruos eran parte del mundo, los demonios eran la antítesis del mismo. Se alimentaban de las aldeas y cazaban a los que vivían en la civilización. Ellos fueron los que se concentraron en grandes hordas y destruyeron ciudades. Los monstruos no tenían ese tipo de coordinación, solo trabajaban en pequeños paquetes cuando trabajaban juntos. Si uno de esos estaba en el bosque, no nos había notado todavía o no creía que pudiera matarnos a todos todavía. Uno era mucho más inquietante que el otro. Tendríamos que estar atentos a lo que sea que esté al acecho, y tal vez usarlo como un poco de marketing cuando tratemos con las aldeas. Naturalmente, Gunther se ofreció como voluntario para la expedición. Era uno de nuestros mejores luchadores y, como grifo mayor, era el más respetado por las aldeas con las que hablaba. Gunther reunió a un grupo sólido de grifos debajo de él y se dirigió a sus primeras rondas, mientras el resto de nosotros nos despedíamos. Esperemos que todos regresen. Fin del capítulo 8.